Namaste, buenas tardes, queridos amigos y amigas. Esta tarde tenemos una invitación muy especial. Tenemos la presencia de Su Santidad Yadunandana Maharaj. Yadunandana Swami es un monje renunciante, es decir, sannyas, de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON, que lleva cerca de 50 años de experiencia dedicada al estudio, la práctica y las enseñanzas del Bhakti Yoga y de las escrituras Vaishnavas. Actualmente se desempeña como fideicomisario y miembro del Consejo Administrativo del Bhaktivedanta College en Radhadesh, en Bélgica, y como director del Instituto Bhaktivedanta en España. También es presidente de Nueva Brayamandala, que es la principal comunidad agrícola de ISKCON en España, y es miembro también de la Junta de Exámenes de ISKCON. Yadunandana Swami imparte regularmente cursos de sastra, o sea, de las escrituras, en inglés y español en diversas instituciones educativas Vaishnavas por todo el mundo. Es un consejero espiritual experimentado, educador, conferencista y autor de 4 libros sobre temas Vaishnavas. Tiene una maestría en estudios religiosos de la Universidad de Gales, del Trinity de St. David, de Reino Unido, y ha dado conferencias en más de 30 países, incluyendo universidades y congresos internacionales. Entre 2002 y 2014 fue director del Bhaktivedanta College. Sus áreas de especialización incluyen la educación espiritual, estudio de escrituras Vaishnavas, desarrollo personal, liderazgo comunitario, diálogo interreligioso y la relación entre el yoga y la sociedad contemporánea. Es discípulo iniciado de su santidad Swarup Das Goswami y recibió la orden de sannyas en 2016 de su santidad Yadvaita Swami, ambos discípulos de su divina gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador Acharya de ISKCON. Muy buenas tardes, Maharaj, muy buenas tardes, Swamiji, bienvenidos. Espero y estoy seguro que sin lugar a duda que sus palabras, las palabras de Yadunandana Swami, nos van a aportar un poquito más de luz en nuestro camino, en nuestro camino de la vida y en nuestro camino del vivir. Entonces, aquí tenemos a Yadunandana Maharaj. Muchas gracias, Maharaj, por atender nuestra llamada, nuestra petición para participar en esta entrevista en el canal. Gracias, Swamiji. Muy buenas tardes, Hare Krishna. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Es un honor y un placer estar aquí con todos los mm, oyentes hoy. Muy bien, Maharaj, muchísimas gracias. Yo empezaría, es un tema muy de actualidad. Claro, vamos peinando canas, como que diría el otro. Y lo que estamos viviendo actualmente a nivel global, creo que nunca lo hemos visto, también porque la información ahora es muy, muy actual, pero la palabra que no quiero mencionarla, casi me da miedo mencionarla para no darle fuerza, la palabra guerra está en los titulares y en la boca de todo el mundo prácticamente, ¿no? Yo por mi ocupación y por mi profesión, pues estoy en contacto directo con mucha gente, con mucho público, es decir, trabajo en cara al público y veo que siempre hay disputas, siempre hay peleas, siempre hay enemigos. Yo vivo aquí en una comunidad de vecinos que son 140 vecinos y el uno se quiere matar al otro, el otro quiere matar al de más allá, este no aguanta a este, el otro no aguanta al otro. Y luego veo que, bueno, luego, pues como del anuncio, ¿no? Los de Villarriba, los de Villabajo, que si mi pueblo es mejor que el tuyo, que toma no sé, luego entre las naciones, eh, vivimos en un mundo de locos, enemigos por doquier, guerras, matanzas. Es un caos. ¿De dónde salen todos estos enemigos? ¿Por qué todo este caos y tanto enemigo que estamos viviendo en nuestra sociedad?
Ujú. Sí, el tema de la guerra es una actualidad cada vez más intensa. De hecho, ahora, por ejemplo, recientemente se reunieron los líderes de la OTAN, ¿verdad? En La Haya y han decidido aumentar el gasto en armas el 5%, lo cual es una cantidad importante, con toda la cantidad de millones de euros, dólares que se mueven en todo el mundo, están aumentando esa cantidad de gasto en lugar de invertir en educación por ejemplo, y en aspectos que fomenten la tranquilidad y la paz. Si hablamos de dónde proviene la guerra, yo aquí voy a dar una perspectiva, digamos, védica, fundamentada en la antigua sabiduría de los Vedas, que viene explicada en textos como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Son clásicos de la literatura sánscrita que tienen tanta relevancia o más que nunca en el mundo contemporáneo, debido a todo esto que estamos comentando. Y en realidad en esta literatura se habla de que existen seis enemigos, porque normalmente cuando hacemos la guerra a alguien, ya sea al vecino, al pueblo de al lado o a otro país vecino, como estamos viendo también por ejemplo, bueno, no voy a mencionar lugares porque hay tantos y tampoco quiero herir sensibilidades, pero Demasiados. vemos en muchas partes del mundo, en realidad estamos proyectando el enemigo donde en realidad no está. Según estos textos de sabiduría y los maestros espirituales iluminados de todas las épocas, eh, el- los enemigos los tenemos dentro y nos hablan de seis enemigos, tradicionalmente. El deseo, que en la lengua sánscrita se denomina kama, con K de Krishna o K de kilo. eh, la gente lo conocerá por el Kama Sutra. El, es un texto como tiene que ver con el erotismo en la India. Mucha gente proyecta esa idea de Kama, sí, ya sé de qué se trata. El deseo se aplica en el ámbito sexual, pero también simplemente el tratar de extraer felicidad de los objetos externos en lugar de extraer felicidad desde dentro. Estamos acostumbrados a vivir la vida desde fuera, en la capa externa, y no desde dentro hacia afuera. Desde fuera hacia adentro muchas veces ni entramos. Estamos tan preocupados por lo que pasa afuera que proyectamos todo en otras personas. Así que está el deseo, por un lado, luego existe la ira, en la lengua sánscrita se denomina krota, eh, la, el- la ilusión en el sentido del engaño. En nuestra lengua utilizamos el término ilusión como algo bueno. Ay, qué ilusión me hace tal o cual cosa. Eso sería el entusiasmo que puede generar algún tema en particular en nuestras vidas. Pero en este contexto, ilusión se refiere al hecho de estar confundidos por, en base a lo que está sucediendo y confundidos de cómo hacer las cosas, pensando que las hacemos muy bien, pero estamos creando un caos total. En la lengua sánscrita se denomina moha, moha, moha. Y luego, por otro lado, otros tres enemigos son la envidia,
Matsaria. La envidia básicamente significa que cuando veo que alguien está feliz, yo me siento mal por ello, y cuando veo que otra persona está sufriendo, me siento bien al respecto. Esa sería una de las expresiones de, de este fenómeno de la envidia. En lugar de alegrarse cuando a otros les va mejor que a nosotros, y y de sentir compasión al ver sufrir a otras personas. Y luego otro enemigo también es la codicia, que ciertamente está altamente relacionado con el fenómeno de de la guerra, digamos, a gran escala. El, de hecho, la industria armamentística es una de las más, si no la más grande. No he hecho estudios, pero es una de las más grandes del planeta sin duda alguna. Con lo cual, ese planteamiento de, de que cuanto más guerra hay, más se embolsan dinero en los bolsillos por unos pocos, los multimillonarios que gestionan que dirigen esta industria, pues eso prácticamente hablando nos obliga a que hayan guerras. Por la codicia de unos pocos, eh, mu- muchísimas personas tienen que pagarlo con, con tremendos sufrimientos con miserias de todo tipo, valga la redundancia. En la lengua sánscrita se le llama lopa a este enemigo, la codicia. Y por último se encuentra la arrogancia, a veces también se expresa como la locura, que en la lengua sánscrita se denomina mada, la arrogancia o el hecho de querer ser lo que no somos, querer, querer controlar al prójimo, explotarlo y maltratarlo, etcétera, pensando que tenemos derecho a ello. Esos son los seis enemigos que se mencionan, y si queremos hacer la guerra, mejor que la hagamos en ese ámbito para obtener una mayor felicidad para propia. Incluso si lo miramos desde el punto de vista egoísta, nos conviene el hacer la guerra ahí y no con el vecino ni con ninguna otra persona. No sé si ese era el tema que querías abordar. Eh, sí, lo que entiendo, Swamiji, es que estos enemigos se han apoderado de nuestra, o sea, son unos ocupas, ¿no? De nuestra mente y de nuestra conciencia, ¿no? Todo desvirtuado por la falsa identificación que tenemos con lo temporal y lo efímero, que tiende todo a desaparecer, que no tiene, en realidad, no tiene realidad. Es una ilusión, es un sueño, ¿no? Porque es impermanente, ¿no? Yo lo que entiendo es que nosotros pertenecemos a otra, o sea, nuestra verdadera identidad pertenece a otra dimensión. Ahora está muy viral y muy de moda hablar de la supraconciencia, que pertenecemos a esa dimensión no dual, a esa dimensión eterna, siempre permanente, siempre existente, y donde no hay conflicto, donde hay armonía, ¿no? Entonces, ¿por qué esos enemigos están dentro de nosotros y nos impiden ver las cosas tal y como son y cómo podemos salir de ese enredo, ¿no? Porque parece que estuviéramos en una tela de araña pegados
a ciertos condicionamientos que nos impiden ver las cosas tal y como son. ¿Qué nos podría decir al respecto? ¿Cómo salir de toda esta complejidad que llevamos el ser humano en nuestro interior? Sí, claro, como bien has mencionado, los ocupas, los enemigos son ocupas, y cuando tenemos un ocupa en la casa, nos cambia la vida, ¿verdad? Prácticamente hablando, no podemos hacer una vida normal. El, y esto es debido a tener un infiltrado que, que no nos permite desenvolvernos de una manera armoniosa y pacífica en nuestro medio ambiente. Según la Bhagavad Gita, el- todos los seres vivos somos almas eternas, como bien ha mencionado, hablamos de la supraconciencia, pertenecemos a un plano de existencia original. Se suele utilizar la metáfora de que lo que ocurre en el plano de los mortales, en este mundo que experimentamos, es un reflejo distorsionado de lo que ocurre en el plano de la eternidad, en el mundo real. También se suele utilizar la metáfora del sueño. El, si, si yo me acuesto a descansar, sueño muchas cosas y me veo a mí mismo en el sueño. De la misma manera, nosotros nos vemos a nosotros mismos en este plano corporal de la existencia. Pero la Bhagavad Gita deja muy claro que somos seres eternos distintos del cuerpo material que vemos en el espejo todas las mañanas, y que el cuerpo material es comparable a un vestido, o hablando de ocupas, a un apartamento, una casa en la que habitamos, o a un vehículo que utilizamos para dirigirnos a una meta en concreto. Claro, cuando nos confundimos y nos identificamos con el cuerpo físico y también con las ideas, con la mente, y nos olvidamos de lo que somos en realidad, de esa supraconciencia o ese estado eterno de existencia. a- Ahí ya estamos llamando tenemos un problema. Es como, por ejemplo, en las matemáticas, decía el, el gran maestro Vaisnava Swami Prabhupada, que si hacemos una operación matemática y nos equivocamos al principio, el resultado final, por muy bien que hagamos todas las operaciones posteriores, va a ser siempre defectuoso. Si, por ejemplo, multiplicamos 2 por 3 y luego multiplicamos por 45, después dividimos por 7 y luego le restamos 18, el resultado nunca va a ser exacto si en la primera operación, 2 por 3, nos equivocamos. Si calculamos 2 por 3, 14, lo cual es lo cual es una locura, es un error garrafal que hasta un niño con un poco de formación percibiría. El resultado, aunque hagamos todo lo demás bien, va- vamos a obtener un resultado equivocado. Y eso es más o menos lo que sucede en la vida actual, que estamos partiendo de una base de confusión, o de, como decíamos al principio, de una base de ilusión. Estamos engañados. Correcto, sí.
Ahora y bueno, ya desde hace muchos años, con el resurgimiento de lo que así se llamaba la nueva era, han salido diferentes conceptos y teorías, el gran secreto, la, ¿cómo se llama? La filosofía del espejo, es decir, bueno, nuestro Calderón de la Barca decía que la vida es del color del cristal con que se mira, ¿no? O sea que debido a nuestra conciencia, la vida la vemos, no solamente la vemos, sino que la percibimos y la experimentamos de acuerdo a nuestra conciencia. Entonces mi pregunta sería, entonces sería ahí donde deberíamos trabajar los seres humanos, ¿no? Sobre el desarrollo de la conciencia, aunque en las escuelas se nos educa en un desarrollo económico, de productividad, de competencia, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente. Si diéramos más atención a alimentar el, el alma la conciencia, en lugar de focalizar toda la energía en el desarrollo del cuerpo y de los objetos externos al cuerpo, el- la experiencia sería completamente distinta, porque estaríamos alimentando al- a la verdadera persona o el verdadero ser. Et- Se suele utilizar la metáfora de un pájaro que está metido en una jaula y que una persona su, le deja su pajarito metido en la jaula al vecino para que se lo cuide durante unos días que se marcha. Y tiene una jaula tan hermosa que el vecino se absorbe en limpiarla y en cuidarla, pero durante esos días no alimenta al pájaro que vive dentro de la jaula. Cuando, cuando la persona regresa a buscar a su mascota, la encuentra muerta. Y algo así es lo que nos está pasando hoy en día, que estamos cuidando mucho de la jaula, del del cuerpo físico, dando mucha atención a la imagen externa, pero no estamos nutriendo la conciencia a la verdadera persona que vive dentro del cuerpo. Y el resultado es que prácticamente hablando, los, la humanidad está cada vez más, y disculpad si parece muy dramática la expresión, agonizando. La situación es extrema, la gente está desesperada y a veces llega hasta hacer locuras como ponerse a matar gente o cosas así que ya llega al hacer cosas que antes eran inimaginables, prácticamente hablando. Correcto, muchas gracias, Suamigi. En cuanto a los enemigos, se enfatiza, según vemos, he leído el Bhagavad Gita, que el principal de los enemigos también ya es bastante vox populi por las enseñanzas del Buda, eh, que el deseo es la causa de todo el sufrimiento y la causa final de todas las turbulencias, perturbaciones y miserias que padecemos. Entonces, ¿por qué el deseo y cómo poder erradicarlo o transformarlo? Porque veo que estos enemigos tienen una relación bastante parecida a lo que en la tradición judío-cristiana nos enseñaban como los pecados capitales, ¿no? La, Ujú, la- la Iglesia cristiana trató de dar una moralidad y unas enseñanzas virtuosas y entre ellas pues menciona los así llamados pecados capitales. Entiendo que el ujú. concepto védico no lo llama tanto como pecados, sino más bien como errores o deficiencias, entre comillas, ¿no? Porque el alma es un ser puro simplemente
que al caer aquí al planeta Tierra y el suelo pues se embarra, ¿no? Y se cubre, se enturbia, ¿no? Entonces, Kama, o sea, la lujuria, el deseo es nuestro principal enemigo. ¿Cómo, cómo solventarlo? ¿Cómo podemos ir avanzando y conquistando este enemigo o reconduciendo este enemigo? Sí, en el capítulo tercero de la Bhagavad Gita, en la conversación existencial que tienen Krishna y Arjuna, Krishna actúa como gran maestro de toda la humanidad y Arjuna actúa como uno de nosotros, como el discípulo, que precisamente la Bhagavad Gita se habla en un campo de batalla, se va a producir una guerra no deseada y Arjuna, aunque es un gran príncipe guerrero muy poderoso, se viene abajo al ver a seres queridos ansiosos de luchar contra él, situados en el bando contrario. Y en una parte de la conversación, Arjuna le plantea la pregunta a Krishna de qué es lo que, prácticamente hablando, fuerza a una persona a realizar acciones que van en contra de sus propios valores, como si se la obligara por la fuerza. Y Arjuna le responde, y Krishna le responde diciendo que es únicamente el deseo, eh, kama, kama esha, krodha esha, rajoguna samudbhava. Dice que el deseo se manifiesta a partir de la energía creativa. En la Bhagavad Gita se utiliza el término sánscrito rajas, la pasión. Se nos habla de tres energías principales que rigen el universo. Son la ignorancia, por debajo de todo, en sánscrito tamas, ignorancia u oscuridad, la pasión, rajas, que está asociada a la creatividad y al deseo, y la bondad o la virtud, sattva. Y el deseo surge a partir de esa energía intermedia de rajas, la pasión. Y es una energía creativa que está ahí, que es parte de la naturaleza y no es necesariamente mala si la empleamos correctamente. Eso me lo comentaba una vez conversando con un monje cristiano. Me, me hablaba de que, como lo veía, y estamos completamente de acuerdo en ello, que es como un río que desciende. Al río no lo puedes parar. En todo caso, pues, se pueden construir diques, se puede canalizar y toda esa energía creativa no es posible detenerla. Lo que hay que hacer es utilizarla adecuadamente aplicando la conciencia superior o esa supraconciencia, aplicándola en este ámbito en el que estamos actuando ahora, en este plano del mundo mortal. Y entonces los resultados son muy distintos. Krishna le dice a Arjuna que es el deseo surge del rayo guna, de esa cualidad de la pasión, y arde como el fuego y nunca se satisface. Y esto tenemos la experiencia práctica que cuando tenemos un deseo, el deseo que sea, puede ser en cualquier hábito de vida, en el comer, el ganar dinero, el- en la vida sexual, en las relaciones personales. Cuando tenemos deseos egoístas, fundamentados en la idea de yo primero, es esa pasión o esa actitud de querer disfrutar genera la tendencia a la explotación y al maltrato, porque solamente pienso en mí, pero cuando
cuando el deseo es como un fuego, cuanto más arde, menos tiene en cuenta a los demás. El, el fuego cuando quema, devora todo. El deseo cuando crece, nos devora a nosotros y devora a los que tenemos a nuestro alrededor. Y de hecho, vemos, yo recuerdo, vi una imagen, algo que me llamó la atención, no voy a decir el nombre porque no me parece oportuno, pero recuerdo que hubo un monje budista que se hizo muy famoso y que luego abandonó la vida monástica. Y recuerdo, me llamó la atención, vi un artículo en el que se le veía como monje y luego vi en el artículo había otra imagen de actualidad en ese momento, cuando ya se había desconectado de la práctica espiritual. Y en el primero se le veía y con esto no quiero decir que la gente se haga monje, simplemente estoy ilustrando el tema del deseo, cómo en esa práctica espiritual que esta persona tenía, se le veía con brillo y con, se le veía muy lúcido, pero posteriormente se le veía apagado, frustrado, y esto tiene que ver con el no haber seguido esa fuerza del deseo material como fundamento para la felicidad, en el primer caso, cuando practicaba su vida de monje, y, y posteriormente, cuando dio rienda suelta a los deseos, ciertamente no estaba más feliz, se le percibía mucho más frustrado y confuso. Sí, correcto, estamos totalmente de acuerdo. Es decir, además vemos por la experiencia que deseamos, eh, es un poco como los niños, ¿no? Seguimos, aunque peinemos canas, la naturaleza humana sigue siendo como niños. Ya decía algún gran pensador que desde Atapuerca hasta hoy en día la conciencia humana en realidad no ha evolucionado mucho como tal, ¿no? Como humanos. Cada uno lleva su propio desarrollo, ¿no? Pero somos como niños en el sentido que queremos satisfacer un deseo y en el momento que obtenemos el logro tenemos 2 minutos o 2 horas o un día o una semana de tener el juguete, ¿no? O la satisfacción que me he comprado la bicicleta y estoy muy feliz. Y después de una semana, uff, ya no da, ya no, o sea, que el aliciente era el deseo, más que luego llegar a la culminación del deseo, ¿no? Como que estamos deseando fantasmas, ¿no? Y si lo obtenemos, al final vamos a buscar otro deseo porque es inagotable. La mente siempre está demandando. Cuando no pide una cosa, pide otra. Y cuando ya has conseguido esa, va a pedir otra y luego otra. Y luego hay otra cosa que nos gustaría que nos indicase Swamiji es que la ira, porque claro, cuando no se cumplen nuestras expectativas en la vida, no solamente, sí, bueno, los deseos en general, porque yo quiero esto o quiero obtener aquello, me gustaría que la vida fuese así, pero en la vida no. A veces estamos de víctimas, nos lamentamos, la vida es injusta conmigo, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Qué es lo que he hecho yo? Si yo he sido bueno toda la vida, ¿por qué no? Y estamos iracundos y respondiendo de una forma con rabia hacia que los planes no salen como a uno le gustaría, ¿no? Mm. ¿Por qué surge toda esta ira y todo? ¿Y qué headlines, qué líneas podemos tomar por ahí? Krishna le dice a Arjuna que la ira surge precisamente a partir del deseo. Cuando el deseo se frustra, se transforma en ira. Y la ira es un enemigo devorador. El- las personas que hayan estudiado la inteligencia emocional sabrán que en realidad las emociones son una expresión en última instancia
de una necesidad insatisfecha. Entonces la ira surge a partir del deseo porque cuando tratamos de disfrutar de aquello que no somos, el resultado está destinado al fracaso, porque es como, por ejemplo, si quiero ser feliz bebiendo gasolina, porque el coche se mueve con gasolina, pues me voy a intoxicar y me van a tener que hospitalizar. Pues lo mismo, si hay la necesidad de felicidad y de, de nutrir nuestro ser queda insatisfecha al tratar de satisfacer los deseos del cuerpo y de los sentidos físicos. El cuerpo y los sentidos están ahí como un vehículo para el autoconocimiento, pero no son un fin en sí mismos. Tienen que ser utilizados correctamente. Mm. Cuando, cuando en lugar de dar ese buen uso para despertar ese estado de conciencia original, en lugar de dar ese uso a los sentidos y al cuerpo, los utilizamos como eh, instrumentos para tratar de obtener felicidad, el resultado siempre va a ser incompleto y por tanto frustrante. Y de ahí surge la ira. De hecho, la ira, por ejemplo, eh, supongamos que queremos conseguir algo en la vida. Me quiero comprar una casa. Estoy ahorrando dinero para comprarme una casa nueva donde en las Bahamas o donde más nos guste. Me quiero comprar algo en las Bahamas y ahorro dinero para ello, pero si en ese proceso no consigo reunir el capital necesario, porque hay una quiebra mundial o en el país donde vivo, el, quedo frustrado por no haber conseguido el deseo que perseguía. Eso sería un escenario que podría ocurrir y ahí surge la ira. Cuando no tengo lo que creo que necesito, siento ira. Es una necesidad, en este caso una necesidad artificial insatisfecha. Otro posible escenario es que gano el dinero, me compro la casa y a los 4 días pues me doy cuenta que el haber comprado esa casa no me da felicidad, sino que me da problemas porque ya me han entrado a robar 3 veces y, y, y tengo que estar preocupado por los ladrones y se ha convertido en una fuente de ansiedad. El, esa insatisfacción también me produce ira. En este caso, habiendo obtenido el objeto de deseo y viendo que no me llena. Y luego también puede existir la posibilidad de que eh, consiga el objeto deseado, lo esté disfrutando y me sienta muy feliz de tener semejante casa y de mostrársela a mis amigos y a los vecinos y de ser la envidia del barrio, pero luego por la razón que sea, la pierdo, se prende fuego, ocurre algo que hace que pierda la casa. Eso también produce frustración. Es decir, que ya sea que satisfagamos el deseo y luego veamos que no nos llena, que lo satisfagamos y luego lo perdamos, o que nunca lleguemos a satisfacerlo, siempre el deseo te genera y cae en ira, nos lleva a la ira, a la frustración. Correcto, muchas gracias, Maharaj. Ya por último, porque se nos echa el tiempo encima, ahora, claro, estamos ya en el siglo XXI, vemos que la condición social y la conciencia
La sociedad va evolucionando. Ahora las tendencias, los pioneros en la mecánica cuántica y la espiritualidad y sobre todo de origen corrientes de la costa oeste americana, que siempre han sido muy pioneros en las búsquedas. De hecho, fueron los primeros hippies que se fueron a la India a, a encontrar a la sabiduría ancestral, ¿verdad? Eh, Se suele decir que en el plan, bueno, Einstein lo decía, que el plan, que todo es un plan divino, es un plan amoroso y que es un plan de Dios, ¿no? Y que todo es perfecto en el campo absoluto. Él hablaba de la relatividad de este mundo, que es el sueño, pero que hay una realidad absoluta. Y, hombre, y Max Planck también lo define, dice, la materia, señores, no existe, es una ilusión. Es una percepción subjetiva que nosotros tenemos porque tenemos unos receptores que son los sentidos que captan una serie de información y energía. Igual que el televisor capta una energía que viene, que nosotros no vemos, que viene por el campo electromagnético y ahora mismo estamos viéndonos aquí en la pantalla debido a la mecánica y a la física cuántica, ¿no? Entonces simplemente es una proyección. Entonces, la cuestión es que desde el plano absoluto todo es perfecto, ¿no? Todo está bien, ¿no? El único problema es nuestro ego, nuestros propios errores o nuestra configuración. Y, pero claro, hay que utilizar herramientas, ¿no? Para salir del pozo, ¿no? En sánscrito se habla del yoga, ¿no? De la conexión, que lo primero que aparece cuando los protoplasmas del hombre y la mujer se generan son las primeras células, las del corazón, donde anida la jiva, ¿no? El ánima, lo que da vida a todo el cuerpo y crea todas las estructuras biológicas, ¿no? Max Planck, de hecho, en su postulado dijo que la materia está sustentada por una inteligencia consciente. O sea, hizo un postulado totalmente teísta dentro del materialismo más cartesiano en el que se basa la ciencia, ¿no? Es decir, todo forma parte de un plan amoroso de Dios y al mismo tiempo vemos tanta aparente injusticia y sufrimiento. Sí, bueno, el problema es que el plan amoroso está ahí porque, por ejemplo, en los Upanishads dicen Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Ekobahunam Yovidadati Kaman, que hay muchos seres conscientes y que hay un ser consciente, el ser consciente supremo, que está suministrando todas las necesidades de los demás seres conscientes. Así que en ese sentido el plan amoroso de Dios está ahí en, en alimentar y el nutrir a todos los seres. El problema es cuando, o digamos, el problema lo creamos nosotros cuando mal utilizamos el libre albedrío que nos ha sido, que tenemos por constitución, por naturaleza, y en lugar de actuar en armonía con esa conciencia universal suprema, nos distanciamos o nos rebelamos contra el fluir natural de las cosas. Ahí es donde se produce el problema. Y entonces creamos muchas complicaciones, pero no es Dios ni la madre naturaleza, que son el padre y la madre de todos, los que crean el problema, sino nosotros cuando actuamos en contra del orden natural. Sí, o sea que de una forma u otra nos rebelamos contra las leyes universales, ¿no? Contra las leyes divinas, las leyes que rigen todo, ¿no? Tanto el universo espiritual como el universo material, ¿no? Somos negligentes en cuanto a las leyes, a veces por ignorancia, porque no las conocemos
o a veces con premeditación y alevosía, ¿verdad? Sí, sí, así es. Por ello de lo que se trata es de eh, ser atentos a las leyes universales, el valorarlas y el aprenderlas. Existen en muchos textos de sabiduría ancestral y maestros espirituales de distintas tradiciones nos hablan en la misma dirección, en acabar con el ego material y despertar a nuestra conciencia natural, que es lo que hoy muchos denominan la supraconciencia. Correcto, Swamiji. Si le parece bien, vamos a dejarlo aquí. Son las 7 menos 5, hora española. Y to be continued, como solían decir. Porque hay tema y temas para largo, ¿no? Hay mucho tema. Simplemente darle las gracias, Swamiji, por su participación. Si quiere concluir con alguna otra cosilla, alguna otra ilustración o algún otro comentario o instrucción que nos pueda ayudar en nuestro caminar en la vida, se lo agradeceremos mucho, Swamiji. Sí, yo recomendaría a todas las personas que están hoy con nosotros o que nos ven posteriormente en la grabación, el dar prioridad al autoconocimiento y al descubrir las leyes universales y el actuar en armonía con ellas. Vamos a sentirnos mucho más felices y vamos a hacer más felices a los demás, sin duda alguna. Esa sería mi última reflexión. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Somigi. Nos veremos pronto, Dios mediante. Y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima intervención. Muchísimas gracias. Y a nuestros queridos oyentes, pues, o videntes que nos están viendo a través de las redes, muchísimas gracias si habéis estado aquí hasta el final de la charla. Yo os invitaría, si queréis entender, bueno, o si queréis tener un poco más de información sobre esta ciencia del yoga y esta ciencia del autoconocimiento y de la comprensión, este camino hacia la paz y la bienaventuranza eterna de lo que somos, pues que os unáis al canal, que os suscribáis si queréis, por favor, que le deis a un like, ya sabéis cómo funcionan estas cosas de las redes sociales, para que se pueda divulgar más todo este conocimiento. Que no es propiedad nuestro, es un conocimiento que nos viene dado, que nos viene dado por los grandes sabios, por los grandes acharyas, y que debemos difundirlo de una forma altruista para el bienestar de toda la comunidad, para el bienestar de toda la humanidad. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo encuentro. Namaste.